Buenos días, me presento brevemente. Mi nombre es Francisco Fernando Morán Díaz, alumno perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, concretamente a la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos. Comencemos. En el marco del quinto Congreso de Sistemas Mecatrónicos y Computacionales 2026, les presentaré a continuación el trabajo titulado Reducción de tiempos muertos en procesos de soldadura industrial FCAW, desarrollado junto con el doctor Daniel Librado Martínez Vázquez y el doctor Aarón Delfino de la Concha Gómez. La exposición se estructura en 6 bloques: contexto y problemática, el reto particular, la metodología empleada, el caso de estudio, los resultados obtenidos y las líneas de trabajo futuro. En la industria metalmecánica, dos procesos de soldadura son ampliamente utilizados en unidades estructurales: el SAW, por sus siglas en inglés, Submerged Arc Welding o soldadura por arco sumergido, y el FCAW, Flux Core Arc Welding o soldadura con núcleo fundente. Ambos destacan por su tasa de deposición y la calidad del cordón. Conviene anotar una diferencia importante entre ellos. El SAW se caracteriza por una elevada eficiencia térmica y por requerir una baja habilidad operativa, mientras el FCAW, sobre todo en posiciones no planas, depende de manera mucho más marcada de la pericia del soldador. Su aplicación práctica está limitada por los llamados tiempos muertos operativos. Estos periodos en el que el equipo permanece detenido por ubicación, reconexión, recalibración o algún mantenimiento son tiempos acumulados que comprometen la productividad del proceso. El objetivo del trabajo es proponer y validar, mediante simulación de software CAD, una alternativa que reduzca estos tiempos en el proceso FCAW, más concretamente en posición vertical 3G. Para no generar más tiempos muertos, algunas plantas emplean el FCAW en zonas verticales, mientras el equipo SO está detenido por reubicación, ajustes o mantenimiento. Sin embargo, la aplicación del FCAW en posición 3G representa un reto técnico considerable. Requiere un alto nivel de destreza. El operador debe mantener un ángulo de trabajo estable, una velocidad constante y un control preciso sobre el arco y el charco de fusión. La pérdida de cualquiera de estos elementos deriva en defectos como la falta de fusión, porosidad o escurrimientos en el cordón. A esto se suma una limitación de fondo. El número de soldadores calificados para ejecutar FCAW es reducido, y los que sí lo dominan presentan una alta propensión a la fatiga. Desde el punto de vista físico, el charco de soldadura en 3G presenta una movilidad incrementada debido al gradiente térmico y a la falta de soporte natural del metal base. Cuando el aporte de energía es excesivo o el operador no mantiene un control adecuado del ángulo, el charco, por ende, fluye hacia abajo y genera escurrimientos, perfiles irregulares del cordón o acumulación excesiva del material. Para evitarlo, el operador tiene que regular varios parámetros al mismo tiempo. El ángulo de trabajo debe mantenerse constante. Si está muy abierto, se pierde penetración y se favorecen inclusiones de escoria. Si este está muy cerrado, se concentra el calor y aparece una sobrepenetración. Con la velocidad de avance ocurre algo parecido. Si es muy lenta, se generan escurrimientos y porosidad. Si es muy rápida, falta de unión entre los bordes. El aporte térmico, voltaje, corriente y velocidad de alimentación del electrodo tiene que estar ajustado con precisión, y la escoria, por su parte, cumple un papel determinante. Funciona como una barrera temporal que sostiene el charco en su ascenso. En conjunto, la calidad final del cordón depende no solo de los parámetros técnicos, sino, de manera significativa, de la destreza del operador,
lo que introduce variabilidad entre ejecuciones. El trabajo se desarrolló en 3 etapas, todas en software de CAD y de simulación. La primera consistió en el modelado del entorno industrial y de los equipos O y FCAW. La segunda, el diseño y simulación de un sistema semiautomatizado de apoyo. Y la tercera, en un análisis comparativo de desempeño entre el proceso manual y el escenario asistido por el sistema propuesto. Todo se ejecutó en un entorno virtual sin recurrir a prototipos físicos. Como caso de estudio, corresponde a una columna estructural de un edificio, basada en planos reales del sector metalmecánico. El elemento tiene 22 metros de longitud, sección transversal de 80 por 80 centímetros, un peso aproximado de 20 toneladas y material ASTM A572 grado 50. Los planos originales contemplaban distintos procesos de soldadura: SMAW, GMAW, FCAW y SO, en función de la accesibilidad y la continuidad operativa requerida en cada unión. Tras el análisis técnico, se determinó que los más adecuados para esta columna eran SO, por su alta productividad en cordones de gran longitud, y FCAW, en posición 3G, en las zonas donde la configuración geométrica impide el uso del arco sumergido. Esto define dos zonas críticas con requerimientos distintos. La soldadura perimetral longitudinal, cerca de 50 metros con penetración completa, corresponde a los procesos O, y las uniones transversales entre secciones modulares de 80 centímetros cada una, ejecutados en espacios confinados, corresponden al FCAW 3G. La propuesta integra dos subsistemas complementarios. Para el cordón longitudinal se diseñó una grúa viajera. Su estructura se construyó a partir de perfiles tipo IPR. Sobre ellas se integran componentes de aporte del proceso, la tolva, que almacena y suministra el flujo granular, y la boquilla, que dirige el material hacia la junta. El conjunto recorre 22 metros del elemento con un sistema de guiado y desplazamiento continuo, lo que le da una aplicación estable a lo largo de toda la trayectoria. Las uniones verticales se desarrollan robots semiautomatizados que operan sobre las caras laterales del elemento, donde la geometría impide el uso del arco sumergido. Los mecanismos de sujeción, guiado y desplazamiento controlado mantienen en la antorcha FCW en la trayectoria de la unión, reduciendo la carga física del operador y favoreciendo cordones repetibles. Bajo las condiciones reales de planta, la fabricación de un elemento de esta magnitud puede extenderse semanas e incluso meses. A esto se suma que cada elemento estructural requiere ejecutar estas dos tipologías de soldadura en promedio 3 veces, lo que multiplica el impacto operativo de los tiempos acumulados. Al reproducir en simulación los mismos parámetros y velocidades de aporte del proceso industrial, el sistema semiautomatizado propuesto completa las labores de soldadura en 3 caras del elemento en aproximadamente 10 horas, sin modificar ningún parámetro del proceso. Esto se traduce en que cerca del 75% de las actividades de una soldadura podrían completarse en una sola jornada, una diferencia sustancial frente a los tiempos observados en campo. Ya para terminar, como conclusiones, la incorporación de un sistema semiautomatizado de apoyo permite reducir los tiempos muertos asociados a la operación manual, sin alterar los parámetros industriales establecidos. La validación se realizó en un entorno simulado. Como trabajos futuros se identifican 4 líneas de continuidad.
Primero, adecuar el sistema para operar sobre la cara inferior del elemento, donde actualmente las restricciones de accesibilidad limitan la cobertura. Segundo, un análisis por elementos finitos del elemento estructural. La figura corresponde a un perfil IPR con cargas distribuidas y apoyos aplicados sobre una malla de elemento finito. Una configuración preliminar para evaluar esfuerzos y deformaciones bajo cargas de servicio. Tercero, una simulación termomecánica del proceso de soldadura para estudiar la distribución térmica y las distorsiones inducidas por el aporte térmico de los equipos. Y cuarto, extender el sistema a otros elementos estructurales, vigas, recipientes a presión o tramos de tubería industrial. Gracias.